concentrar, porque ha sido una norma de este espacio, en el medio ambiente. ¿Por qué? Primero, se ha estado devastando nuestros bosques, está desapareciendo parte de nuestra fauna y de nuestra flora. Están, como yo he denunciado varias veces, y la semana pasada dije que el síndico de Nigua es un irresponsable. Él es pariente de los Pérez, pariente de los jugadores de béisbol, pero es un irresponsable porque le dio a un empresario un documento donde dice que el Cabildo de Nigua no tiene objeción a la extracción de grava, arena, gravilla. Y eso es un acto de irresponsabilidad, porque ni siquiera el impacto ambiental tenía anexo el documento que él firmó y selló, y que está circulando como prueba evidente de las irregularidades de este país. Y yo quiero ese tema traerlo al debate por dos razones. Los dos viajes que hizo el presidente de la República a la Cordillera Central y que él mismo dijo que estaban devastando, que se veía pelada el avión del helicóptero, obviamente, y que debía meterse preso a los que estaban devastando. Yo dije hace un par de semanas que estaba de acuerdo, pero que se metieran presos a los generales, a los coroneles, a funcionarios públicos. El magistrado, no, ya no es magistrado. El ministro de Medio Ambiente favoreció eso y anunció una serie de medidas que todavía no están en vigencia, no se han puesto en vigencia. Pero mientras por un lado hablaba el ministro de Medio Ambiente y el presidente de la República, en el periódico Hoy del pasado viernes, míralo acá, aparece que están extrayendo grava, arena, gravilla de San Cristóbal, que ha sido el lugar por excelencia para devastar el río Nigua y otros afluentes. Y recuerden que esos ríos le dan a la presa, nutren la presa de Tavera, que es donde se alimenta el acueducto de Santo Domingo. Quiero hablar de ese tema, dada la gravedad del asunto. Y he traído una persona que le duele, para usar un término coloquial dominicano, la lengua de estar protestando y hablando sobre eso, sobre la deforestación, sobre la extracción de arena, de grava, de gravilla, de nuestros ríos y fundamentalmente de San Cristóbal. Se trata del biólogo Luis Carvajal, a quien le doy la bienvenida una vez más a este espacio, y el tema, él sabe cuál es ya, pues acabo de denunciarlo, y la pregunta es, ¿hasta cuándo se va a permitir que nuestra naturaleza, de lo que nosotros necesitamos para vivir, que es el agua, se siga destruyendo, devastando? Bueno, creo que hasta que la ciudadanía debidamente empoderada obligue a quienes nos representan desde los poderes públicos a hacer cumplir la ley. Porque el problema ambiental nuestro es un problema que tiene como componente primario la violación continua de la ley. Esto que vemos de la extracción de agregados de los ríos está prohibido por la ley 123, está prohibido por la ley 6400, que es la del Ministerio de Medio Ambiente, que es la que crea el Ministerio de Medio Ambiente, está prohibido por el reglamento 1315 de corteza terrestre, que establece además de manera muy clara que ni el lecho, ni sobre el cauce, ni en las orillas, ni en la berma, ni en las llanuras de inundación de los ríos, es decir, en el río, que es todas estas cosas juntas, porque un río no es un curso de agua, un río implica una llanura de inundación
implica un banco del río denominada berma que contiene agua y es la que a contrapresión mantiene de manera permanente en los ríos que son permanentes que haya agua y garantiza el flujo base, pero implica también las orillas, y sobre ninguna de estas zonas de manera muy clara se permite la extracción comercial de agregados. ¿Cuáles excepciones hace la ley? La ley establece que el Estado decidirá, y así mismo lo dice, en caso de que por razones de necesidad, bien sea de seguridad pública, por ejemplo, que un río pueda, por acumulación de material, en un momento desbordarse, o porque intervenciones inadecuadas producen un patrón de agregación distinta, hacer labores de restauración. Que nunca, y ahora voy a citar un párrafo del reglamento 1315, es una actividad cuyo principal objetivo es económico. ¿Qué pasa en República Dominicana? No existe un solo permiso, uno solo, sobre los ríos, de los que son formales y han atravesado la legalidad que establece la ley, que no sea un permiso para corregir un cauce. Detrás de esta mentira, corregir un cauce, siempre hay tres factores. Lo primero es una temporalidad. Lo segundo es que ha tenido que haber un estudio previo que demuestre que el cauce demandaba corrección por alguna de las razones que expliqué antes. Y lo tercero es que desde luego esto es una obra civil. Todas las obras civiles se entregan cuando se terminan. El primer proyecto que llegó con esta mentira se inició en el río Nizao ya antes de los años 70. Duró 30 y tanto, casi 40 años, y hoy, en vez de tener un río encauzado, usted lo que tiene todo un desmadramiento de esta zona, y usted va por allá y no sabe dónde están las orillas. Así es. La inmensa mayoría de los permisos que se están dando, se dan permisos temporales por 45 días, por 15 días, por 30 días, sobre puntos específicos. Sobre permisos temporales de este tipo tenemos años y años y años, y hay industrias que se montan a orillas de los ríos, como ocurrió con el caso del río Yuna y el caso famosa de Osoria, que tenía al lado del mismo río sus asfaltadoras, su fábrica, y sin embargo, ¿cómo llega él al río? Llega porque en la zona media del río se producía un patrón de depósito, o porque en la zona de Falcondo, gracias a dos tuberías que lo cruzaban perpendicular, cambiaba la velocidad de deposición y lo convertía en un sitio que colocaba arena para ríos muy juveniles. Sin embargo, en todos estos años jamás se abordó el punto donde estaba el problema, porque si resolvían el problema tenían que irse. Claro. Entonces, ¿qué es lo extraño? Que duran todos los años del mundo en una obra civil que nunca realizan. Resolviendo el problema. Pero esto tiene soluciones. La primera solución es que hay que frenar la extracción, porque hemos identificado infinidad de puntos que pueden suplir el material. No se trata de que no haya alternativa, no se trata de que se va al río, porque si no nos vamos al río nos quedamos sin construcción. La Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo han entregado a cada uno de los gobiernos que han pasado, desde el primer gobierno de Leonel, a quien se le entregó en sus manos al propio presidente, luego al gobierno de Hipólito, luego de nuevo a Leonel, y luego no a Danilo directamente, pero sí a sus autoridades, un estudio en el que identificábamos 108 lugares, algunos de los cuales, como el paleocauce del Nigua, en la zona de Cambelén, o aquí en el área de Lechería, para poner dos puntos que estamos próximos a la capital, en el área de Cambelén, teníamos para el nivel de demanda en el momento en que hizo el estudio materiales suficientes para cerca de 500 años a la demanda que había en ese momento, sin tener impacto ecológico significativo. ¿Cuándo se hizo el estudio? Mira, el primer trabajo se hizo en el 99. Recordemos que en ese momento estaba el presidente Leonel, se le entregó a principios del año 2000, luego se le entregó en el 2001 y luego en el 2003 a Hipólito Mejía, actualizado. En el 2009 se actualizó de nuevo. Ahora habrá que hacer una nueva actualización porque hay unas que otras condiciones que varían, pero en lo fundamental esos paleocauces están ahí. Decimos 108 y digo que uno solo tenía esa capacidad, pero habíamos identificado, por ejemplo, en el área de Santiago, todo lo que era también paleocauce del río
Yaque del Norte, con materiales para centenares de años. Y eso es sin ir al material de roca basáltica molida, de roca caliza. ¿Por qué los constructores dominicanos no, basados en esos estudios, se van a esos lugares que saben que no lo van a molestar, que no van a depredar nuestro ecosistema? ¿Y por qué ustedes ese estudio no se lo hicieron llegar, se limitaron a los presidentes y no se lo hicieron llegar a los constructores? No, ese estudio se presentó a la sociedad, se le entregó a todos los actores, se discutió públicamente cada vez en su momento. Sobre la base de ese estudio se han tomado en 9 ocasiones decisiones de prohibición y de acompañamiento. Incluyendo ahora. Bueno, ahora lo acabamos de poner de nuevo en manos del nuevo ministro, quien él ha tomado, o sea, puedo decir, si se quiere, que en favor del nuevo ministro, que alrededor de esto ha tomado decisión en algunos puntos. Él cerró las explotaciones en el río Yuna y estamos esperando que haga un anuncio general sobre el país. Él le ha prometido al sector ambiental, incluyendo a la Academia de Ciencias y a la Comisión Ambiental de la UAS, con quien se ha reunido ya en 3 ocasiones. En tres, y con el movimiento ambiental ha tenido 2 reuniones amplias y algunas parciales por área, y ha prometido que va a abordar este problema, incluso que lo va a abordar por la línea que es, o sea, no de prohibirlo, porque no hay que prohibirlo, el gobierno no tiene que prohibir la extracción de los ríos, eso está prohibido. O sea, yo no te puedo prohibir a ti que mate o que robe, porque está prohibido robar. Y matar. Y está prohibido matar. Y si yo digo de repente que estamos prohibiendo que vayan a los ríos, estoy diciendo que estaba permitido, no. Las propuestas que ha llevado la academia al ministerio se resumen en los siguientes puntos. No lo puedo exponer todo por razones de tiempo, pero lo primero que le hemos dicho, lo primero es que todo el que tenga un río debe salir. Donde haya que hacer una obra física es el Estado que tiene que determinar su necesidad y a partir de la necesidad, de establecer la necesidad, convertirlo no en una explotación económica. Si genera recursos, los recursos deben soportar la propia dinámica de recuperación del río y no ser para una actividad comercial. 3, todo el que ha tenido una obra y que le pidió un permiso para corregir un cauce debe entregar el resultado físico de su trabajo. Entonces vamos a pedirle a todas las empresas que tuvieron permiso para hacer corrección de cauce que entreguen la obra civil. Lo que ocurre es que no hay una sola que haya hecho esa obra civil y eso va a evidenciar la enorme mentira de estas compañías. ¿Qué es lo otro? Hay que hacer un inventario, una auditoría forense, diríamos nosotros, forense judicial, de todos los permisos que se han dado en los últimos años. ¿Por qué? Porque está claro que muchos de estos permisos constituyen un auténtico monumento al delito. Tú citabas la no objeción de un ayuntamiento. La no objeción todavía no es el permiso. Incluso correcto. Si alguien cree que con una no objeción puede ir ahora, correspondía al síndico objetar, porque era una primera instancia para ver que está violando la ley. Ahora, esa misma no objeción del síndico no puede llegar si el ministerio la acepta sobre un río, también está violando la ley. Claro. O sea, estamos hablando de una cadena de violación de la ley donde los agentes del Estado que deberían corregir el problema se han hecho históricamente parte del delito. Y para ello, lo que sorprende es que tenga que ser la población. Y que quien persigue a veces la autoridad es la población que protesta contra quienes violan la ley. Así es. Es como que ahora mismo una gente esté robando, compra de bonos y la venta de bonos en el mercado financiero. Y nosotros decimos que aparte de los fondos de las cooperativas, aquí hay un sector privado, no solo del gran empresariado, sino de los sectores medios de la población. Empresas medianas, incluso hasta las pymes, que perfectamente pueden concertar un esfuerzo para lograr la localización de ese fondo sobre la base de la integración de un proyecto de intervención de carácter asociativo empresarial que permita no endeudar más en la República Dominicana ni por la vía de bonos ni por financiamientos directos. ¿Por qué no se hace eso? Esto no se hace porque precisamente no solo no hay transparencia y claridad alrededor del tema, sino porque además al gobierno no le interesa acabar lo que es el principal problema del sector eléctrico, que es lo que nosotros hemos denominado el roboducto, que es esa capacidad para garantizar que aquí se produzca energía de cualquier manera y que al final de la jornada usted no tenga asegurado
el proceso de negociación y de comercio de esa energía eléctrica, de lo cual en este país seguimos sin poder facturar siquiera el 20 y tanto por ciento de toda la energía que aquí se produce, se consume y nadie sabe dónde va a parar los recursos y el dinero que eso implica. Ese es el problema que aquí está planteado. Entonces, no hay que recurrir, como lo ha estado haciendo lo ha planteado el gobierno, y como de alguna manera una genuflexa, no clara y no responsable dirección sindical en parte es capaz de aceptar la utilización de los fondos de pensiones que han estado en manos de la banca y del sector financiero de este país, que es el dinero de los trabajadores, que es el dinero de la seguridad social, que es el dinero de las pensiones, de los que han dedicado su vida a producir la riqueza que ha generado este país, para que grupos reducidos y minoritarios hayan hecho las fortunas que han hecho a costa del trabajo y del sacrificio de la clase trabajadora dominicana. Sin oponiéndonos al uso de los fondos de pensiones para meterlos en carbón, para meterlos en negocios que no son transparentes, que no están asegurados, incluso contraviniendo hasta los convenios y los compromisos adoptados, porque los fondos de pensiones solo tienen que ser invertidos con garantías de proyectos con calificación superior, alta, para asegurar justamente lo que han hecho los trabajadores a través de su sacrificio durante años y con la creación de los fondos de pensiones. Sin tener que usar los fondos de pensiones es posible conseguir lo que cueste Catalina, incluso aún dejándola al costo abultado y fraudulento con que ella ha sido concebida, que la está colocando hoy alrededor de $3.000 millones. Tiene que ver la carencia de dólares. Ese fue el nuevo modelo de negocio que propuso el sector social en el marco de las discusiones y que es enteramente viable. Lo que pasa es que aquí hay que ser transparente. El gobierno no está descubriendo el agua tibia en cubito cuando habla de buscar que otros intervengan y pongan acciones en esto. Esto se hace a través de negocios sencillos y formales que se hacen en todas partes del mundo y que se hacen en el propio país. El problema es que aquí se quiere asegurar no solo esconder lo que ya se dilapidó del dinero empleado ya en Punta Catalina, sino mantener el sistema eléctrico en las mismas condiciones para terminar al final de la jornada teniendo que entregar al sector privado y al gran empresariado la propiedad de una empresa y de una inversión pública del tamaño de Punta Catalina. Tiene que ver la carencia de dólares de estos días, de esta semana, con el problema de Punta Catalina, número uno. Número dos, hay quienes dicen, quienes pronostican que el famoso pacto eléctrico ya fracasó. ¿Está usted de acuerdo? Yo no digo que fracasó. Yo digo que el país necesita efectivamente una apuesta en común de la nación y de sus actores para afrontar el primer desafío que tiene el camino hacia el desarrollo de la República Dominicana. Sin electrificación plena, eficiente y de bajo costo, las posibilidades del desarrollo de este país son sumamente limitadas, escasas. Entonces, afrontar este problema es una obligación. Ahora, para afrontarlo hay que ser lo suficientemente transparente y saber que nosotros tenemos que garantizar tres cosas. Número uno, la propuesta de producir energía al más bajo costo, empujándola en la dirección de que se apueste a energía hidroeléctrica, energía alternativa, energía no conflictiva con el medio ambiente como línea, sabiendo que nosotros vamos a tener que seguir usando durante un periodo, pero una lógica de reducirla y de desmontarla, como es el compromiso del Estado Dominicano, particularmente en la COP de París, reafirmado por el presidente Danilo Medina, de reducir la producción de energía en base a elementos contaminantes y particularmente hidrocarburos o el carbón mineral. De París vino a hacer todo lo contrario a lo que había aprobado en París. Entonces, sí es enteramente necesario la discusión del tema y la adopción de medidas y de políticas que garanticen de manera real la solución del problema eléctrico. Ahora, el gobierno no ha estado apostando al pacto, porque el gobierno, mientras habla de discutir el pacto, y ya llevamos camino a 2 años en esto, discutiendo esto con propuestas claritas y con posibilidades de llegar a soluciones para superar esta grave crisis y este problema, el gobierno lo que hace es que simula la discusión, convoca a todo el mundo, trata de enredar a la gente, mientras el gobierno sigue haciendo lo mismo. El gobierno ha estado
haciendo negociaciones para generaciones aparte de Punta Catalina. Ha entregado proyectos, nosotros denunciamos lo de la planta secreta, nosotros denunciamos posteriormente 3 compromisos que el gobierno ha estado discutiendo en el marco de la costa norte del país, en Puerto Plata y en Montecristi, con inversionistas y empresas extranjeras o multinacionales. Dijimos de los compromisos viejos que había hecho el gobierno alrededor del tema de producir a carbón, que después la cambiaron para producción a gas, las empresas del gobierno chino que estaban en Montecristi, que posteriormente el gobierno ha estado discutiendo la posibilidad de instalarla en el marco de Puerto Plata, al lado del aeropuerto, para lo cual incluso el propio Banco Central ha tomado medidas de adelantar la posibilidad y negociaciones para la entrega de territorio que están contiguos al aeropuerto de Puerto Plata, para montar en Puerto Plata las plantas que estaban planteadas para Montecristi con la Sichuan, que posteriormente ha tomado el liderazgo de ese consorcio chino, la Shanghai Electric Power. Lo que estamos planteando es que aquí hay que ser transparente para eso, y mientras el gobierno no es transparente, sigue tomando medidas. Han aumentado no el precio del kilovatio ni la tarifa, pero han aumentado la facturación de la energía a los consumidores, se han multiplicado los apagones, no se invierte ni se toman políticas claras alrededor del problema hidroeléctrico en el país. Este país debería producir mucho más del doble de la energía que está produciendo, y no es un problema de sequía, eso es absolutamente falso, es que aquí no se invierte en la producción de energía hidroeléctrica, es que nuestras presas están abandonadas, es que nuestras presas no están produciendo ni el sistema hidroeléctrico lo que debe producir. Es que el gobierno no cumple la ley apostando energía alternativa, es que el gobierno no transparenta ni siquiera el tema de los combustibles, que es uno de los factores o el factor fundamental para el tema de la generación de la propia energía. Entonces, estamos hablando de un gobierno que no es transparente, que desarrolla una política cuya única lógica es facilitar, mantener la apariencia de una estabilidad macroeconómica mientras asegura el negocio fundamental de acumulación de riqueza de los nuevos ricos y de los nuevos multimillonarios de la República Dominicana desde el sector eléctrico. Mire, oyéndolo a usted, yo lo que voy a hacer es que me voy a ir a una pausa para tomarme una tacita de café Santo Domingo y un vasito de agua fresca, porque todo lo que usted ha dicho dinamita, y a mí me tiene hasta nervioso. Yo lo que quiero saber es todo lo que está planteando. No es explosivo, es la verdad. Si la verdad es explosiva, al gobierno que responda con absoluta responsabilidad y transparencia lo que debe hacer. Bien, voy a una pausa y vuelvo con mi invitado, el sociólogo Fernando Peña. Pausamos. Hechos y opiniones. Con Ramón Reyes. Estoy conversando con el sociólogo Fernando Peña, profesor universitario, encabeza un grupo de personas de un observatorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que le da seguimiento a una serie de temas vitales para nuestro país. Por eso, él es, por decirlo así, representante de la UAS en las discusiones del pacto eléctrico y de los otros pactos. Y ahora me voy a salir un momento del pacto eléctrico para entrar en el otro pacto. No hay dólares en la República Dominicana conforme los bancos privados, porque, digo conforme los bancos privados, porque aunque ellos públicamente no lo han dicho, yo fui a comprar $100 y me dijeron que no había en ese momento, que fuera otra sucursal. Y como yo, otras personas. Ahora hay una polémica que se ha iniciado porque el gobernador del Banco Central ha dicho que todo anda bien y ha dado una explicación que el ministro de la presidencia ha dicho que es que no hay dólares. Entonces, como el observatorio le da seguimiento a estas cosas, yo quisiera saber cuál es la verdad. En el periódico Listín Diario del viernes, ¿usted lo tiene ahí? No. El periódico Listín Diario del viernes se revela
ya esa polémica, porque sí está ahí, entre esos periódicos que están ahí. Es ese. Sí, míralo aquí. ¿Qué dice ahí? Choque en zona de mando de la economía. Bien. Él no se está inventando nada, ni yo tampoco. ¿A qué se refiere ese choque de mando en la economía? Aquí hay dos versiones. Una del gobernador del Banco Central y otra del ministro técnico de la presidencia. ¿A quién creer? ¿Tiene que ver todo esto con Punta Catalina? ¿Por qué el gobierno hoy, cosa que yo estoy de acuerdo, anuncia la eliminación del subsidio a los choferes? ¿Cuándo le van a quitar el subsidio también a empresas generadoras de electricidad que ganan dinero? Falcon Bridge, Rosario. Mira, sobre el tema de el problema de las divisas se vincula directamente, o la cuestión de las divisas se vincula directamente a la llamada estabilidad macroeconómica del país. El manejo de las finanzas, el manejo de nuestra moneda y de las finanzas del país, el manejo de la implementación de las acciones de gobierno que tienen que ver con la puesta en práctica de lo establecido en el presupuesto de la nación, y que tiene que ver, en esencia, con el desenvolvimiento de la economía vista globalmente de la República Dominicana. Nosotros, desde el Observatorio de Políticas Públicas, no solo le damos seguimiento al tema, sino que justo en la actualidad estamos en el proceso de estudio de lo que el propio Banco Central dice, porque los zares de la divisa y en el país, y de esto el Banco Central sabe porque es su función, los que acumulan justamente con el manejo de las divisas del país, que son los que van determinando efectivamente lo que va a ser el curso esencial de la economía vista desde el gobierno y vista desde el Estado, y de eso se conoce muy bien en el Banco Central, y el gobernador del Banco Central sabe muy bien efectivamente lo que pasa, ha tenido un traspiés ahora. ¿Cuál es ese traspiés? La confrontación, tal y como lo dice el diario que acabas de mostrar, la confrontación en el tratamiento del tema en la zona de mando del gobierno. De mando de la economía. Del gobierno y de la economía. Porque que el jefe del MEPIP, el ministro nuevo, Isidoro Santana, diga una cosa, y que el gobernador del Banco Central asista a Palacio, se reúna con el presidente y tras la reunión exactamente le responda en el sentido inverso, contrario, distinto, y combata lo que había afirmado el ministro, el jefe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, así se llama, Isidoro Santana, muestra que en la cabeza del gobierno las dos principales figuras que tienen que ver con eso fuera del presidente de la República tienen opiniones distintas. Ahora, mientras tanto, la realidad es concreta. Aquí mantener hasta hoy el problema de la relación dólar-peso con el llamado nivel de estabilidad o de control, con ligeras modificaciones hacia arriba o hacia abajo, que ha tenido durante bastante tiempo, tiene un costo para la economía dominicana, un costo alto para la economía, que lo paga la gente, porque cuesta miles de millones de dólares mantener esa supuesta estabilidad y esa estabilidad en el tipo de cambio que se desarrolla, pero eso tiene que ser tratado con tiempo y lentamente. Lo que sí quiero poner de relieve son tres elementos. Número uno, que en las cabezas del gobierno que tienen que ver con el tema hay dos opiniones severamente distintas. Uno que dice aquí no se produce suficiente dólar y otro que dice que no hay problema. Segundo elemento, el hecho real
que aquí bajo el chantaje de que no se puede hablar del tema financiero y que no se puede tocar el tema de banco y de Banco Central, cosas, este país se mantiene sin informaciones oficiales reales que permitan la comprensión del estado de nuestra economía y que permitan a quienes estudian estos temas y a quienes dan seguimiento a hacer aportes efectivos a la construcción de políticas desde el Estado Dominicano que den un resultado diferente y que saquen a esta economía de la realidad difícil en que se le mete cada vez y del tollo a que se encamina según las propias políticas oficiales. Y el tercer elemento es que es enteramente claro que un gobierno que te estructura un presupuesto del tamaño que te lo tenemos estructurado para el año que viene, donde hay cosas que no te quedan definitivamente claras respecto de temas como el de Punta Catalina, que implica una inversión del gobierno que el gobierno no sabe efectivamente de dónde la va a sacar y está clamando porque alguien invierta alrededor de $1.000 millones para Punta Catalina. Yo pregunto, ¿y si esto se retrasa y si esto no ocurre como evidentemente apunta un gobierno que es capaz de decir que va a abrir una licitación y que hay 3 empresas interesadas y es incapaz de decir cuáles son esas 3 empresas? Porque aquí en los periódicos de circulación nacional donde se ha tratado el tema, se habla de que 3 empresas van a invertir, están interesadas en invertir. Lo primero es, están interesadas en participar en una licitación, que todavía los términos, las características, etcétera, los términos de referencia, etcétera, nadie conoce, todavía eso no se ha hecho. ¿Cómo es posible que usted diga que ya hay 3 interesadas en eso y que sea incapaz de dar hasta los nombres? Esa presión que implica el retraso de Punta Catalina, la obligación de invertir en un proyecto que es confuso y que no es transparente, actualmente en desarrollo, y que sobrecoge y casi secuestra las capacidades de la economía dominicana, quiere decir que eso va a tener un impacto en las divisas, y por tanto va a tener un impacto en términos del cambio de nuestra moneda, y por tanto va a tener un impacto en la vida de esta nación y en la situación de usted que nos está mirando ahora. En su bolsillo esto va a tener un impacto y en el tuyo, Ramón. Claro. Entonces, como esto es así, yo pienso que ese tercer elemento que está asociado a la cuestión de la transparencia obliga a que las cosas en este país, y este es un momento oportuno donde se está discutiendo presupuesto, donde el gobierno no sabe cómo va a cumplir exactamente los compromisos que tiene establecidos y donde la tendencia es al sacrificio de la gente, y eso tiene que ver después con el problema de las políticas impositivas. Aquí viene aquí viene la continuidad de la subida de las cosas. Aquí viene un proceso de encarecimiento de todo. Aquí viene la necesidad, la presión sobre la gente para la búsqueda de recursos, pero aquí no se, cuando tú ves el cuadro, tú dices, ve acá, pero aquí se toma una medida para decir sobre el tema de la exención de combustible. ¿A quién? A los transportistas. Hay que ver qué significa, que no es nada despreciable, la exención a los transportistas, sobre la base de la ninguna transparencia que se ha hecho durante años en este país. El mismo que lo anuncia hoy, Temo, es el mismo que lo mantuvo durante 15 años. Así es. El mismo Temo. Pero ¿y por qué no entra por el gran empresariado y por los grandes multimillonarios, por las grandes empresas? ¿Por qué no entra por la Barrigol, por la Falcon Bridge y ese sector minero? ¿Por qué no entra por las grandes exenciones de otras áreas, desde la zona franca hasta los grandes empresarios de aquí, que tienen gigantescas empresas? Aquí se habla de cientos de miles de millones de pesos en exenciones. ¿Y por qué romper por ahí? Porque con gremios y empresas de transporte desacreditadas, como vive la gente, el problema del transporte en este país, lo más normal es que golpeen por ahí. Pero eso es puro populismo en materia de lo que necesita la economía dominicana y del tipo de política que necesita. Entonces, en ese plano, yo creo que las 3 cosas se vinculan al tema de las divisas, que yo pienso que es un tema digno de un tratamiento más detenido y más delicado, y que yo te adelanto. Así como lo hicimos en diciembre, cuando vinimos a hablar de Punta Catalina, del no financiamiento, y adelantar lo que iba a ocurrir, y hoy el gobierno tiene que aceptarlo, a pesar de que, como decimos los sureños, Bichara se degañitó, diciendo todo lo contrario, diciendo que todo estaba resuelto y que tenían los cuartos de Punta Catalina. Es más, en la última reunión que intentaron hacer sobre el tema del pacto eléctrico entre la cúpula del empresariado, el CONEP y los senadores con el gobierno en el Palacio, que paralizaron prácticamente la discusión del pacto eléctrico,
lo que le dijo Bichara, los ministros de gobierno al empresariado, ¿tú sabes qué fue? No, nosotros tenemos resuelto el problema del financiamiento de Punta Catalina y eso no lo para nadie y eso se va a hacer bajo responsabilidad del gobierno. Y ocurre que hace apenas horas están repitiendo que no tienen un peso para Punta Catalina y que necesitan vender $1.000 millones en acciones. Entonces, ¿quién le puede creer a un gobierno que es capaz de decir esas cosas, que no maneja con transparencia y con responsabilidad? Yo creo que es un juego. Es un juego, y esto, un país no es una lotería, y es un juego a la salud de la economía dominicana y a la salud de la patria, a la salud del pueblo dominicano, lo que se está planteando, y esto es una responsabilidad exclusiva de quienes son los dueños, los responsables y los directores de la política pública. Las gracias a Fernando Peña, y yo aspiro que en la próxima invitación, porque vendrá otra invitación, él nos traiga noticias más positivas y más alegres, porque yo me voy este fin de semana, qué sé yo, más triste de lo que llegué. Pero Ramón, si yo te dejo que tú termines así mi intervención, yo saldría sin tú quererlo y tú también presentado como gente fatalista. Yo creo en este país, creo que por el contrario. Dije primero que no solo necesitamos un pacto y que es correcto, sino que es necesario afrontar esto con responsabilidad. Lo que pasa es que uno es con guitarra y otra con violín. Decir la verdad no es una apuesta al desastre. Decir la verdad es una convocatoria al compromiso para superar la realidad de un país que sí puede ser superada si hay voluntad de otro tipo y no se apuesta al negocio particular, a la acumulación extraeconómica y en el caso eléctrico al roboducto o en el caso de la divisa a la falta de transparencia. Podemos resolver esto si asumimos esto con responsabilidad. Las gracias a Fernando Peña por haber estado con nosotros y recuerden que ya él se comprometió a venir o a hablar de la divisa o a hablar del combustible que va a pasar, porque tengo la seguridad de que lo del combustible no se va a quedar así. Y la única forma del gobierno balancear y evitar adelantarse a las protestas del sector sindical choferil es haciendo lo mismo con otros sectores. ¿Pero tú crees que solo es el sector sindical? Una pregunta. Y si eso te afecta, ¿tú no vas a protestar también? Claro. Entonces no diga a los choferes. Es el país el que tiene el reto y la responsabilidad por delante. Las gracias a Fernando Peña. Fernando, te espero pronto en este espacio. Gracias. Y a ustedes también, amigos televidentes. Las gracias por haber estado conmigo y los exhorto a que nos acompañen con Fernando o sin Fernando el próximo fin de semana en una edición más de Hechos y Opiniones. Hemos presentado Hechos y Opiniones con Ramón Reyes. ¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a una edición más de Hechos y Opiniones. Ya estamos en la quincena, entrando a la segunda quincena del mes de octubre. Ya algunas emisoras están poniendo villancicos navideños y algunos jingles de la televisión ya comienzan a sonar, a pesar de que estamos todavía en el otoño, un otoño sumamente caluroso. La República Dominicana tiene internamente y creo que también externamente fama de ser un país solidario. Los dominicanos somos solidarios. Y como este país está gobernado por dominicanos, nuestras autoridades han dado en reiteradas ocasiones muestras de solidaridad. La más reciente con nuestro vecino Haití, que fue devastado por una tormenta que pasó también por la República Dominicana, pero que felizmente no causó tantos daños como en Haití. 48 horas después, el presidente dominicano estaba visitando a la vecina nación y a su presidente y ofertándole
la solidaridad, la ayuda dominicana, sin que de otro lugar nos mandaran a hacerlo, como ha sido siempre. Y de inmediato, y ustedes lo vieron en la televisión, lo han visto y tenemos fílmicas de eso, camiones que las autoridades calculan en 500 vehículos de todo tipo, llevando comida, cocina para cocer allá en Haití los alimentos, para darle comida cocida, cocinada a esas personas que no tienen nada, que lo perdieron todo y ni siquiera tienen dónde cocinar sus alimentos. Pero no solamente la solidaridad dominicana se ha manifestado en llevarle comida, sino que también se le ha llevado medicinas, médicos para atender a la población, y el Ministerio de Obras Públicas ha llevado una carga de vehículos pesados para reparar caminos, carreteras que fueron dañados por la tormenta. Habla muy bien de nosotros y del gobierno, de las autoridades dominicanas, el hecho de acudir presto, tan rápido como otros países con mucho más recursos que nosotros no lo hicieron y no lo han hecho todavía. Felicitaciones, si cabe felicitar al gobierno dominicano por cumplir con ese deber de solidaridad con el hermano pueblo de Haití. Preparémonos, porque detrás de cada tormenta, ciclón, vienen las epidemias. Y debemos estar nosotros alertas para que lo que pasa allá no se transfiera aquí. En segundo lugar, quería comentar la disposición de la que estoy de acuerdo de la suspensión del subsidio a los choferes. Digo estoy de acuerdo por varias razones. Número uno, los mismos choferes, a través de Fenatrano, por ejemplo, ha estado desde hace muchos meses reclamando que se elimine el subsidio a los choferes y a otros sectores que son beneficiados de eso. Se comenzó ya por los choferes, espero que se continúe con Falcon Bridge, con Rosario, con sectores de la construcción que han dicho el gobierno para abaratar costos en beneficio de la población le suministra combustible. Sectores energéticos que supuestamente para que la energía eléctrica llegue, no sea aumentada, no que llegue más barata, no sea aumentada, también le dan subsidios. Que ese es un negocio particular. Y creo que esas personas también deben correr la misma suerte. Y finalmente, el gobierno se está preparando porque tiene un presupuesto deficitario y de alguna parte tendrá que recortar para ajustar y que el presupuesto deje de ser deficitario o que cumpla con la función sin que nos grave
con nuevos impuestos, aunque ya estamos grabados con nuevos impuestos. Gasolina, placa, son impuestos directos e indirectos. Aunque el expresidente uruguayo, Pepe Mujica, ha dicho que tenemos una baja tasa tributaria, calculándola en un 14%. No sé quién a don Pepe le vendió esa idea, porque en Uruguay, por ejemplo, los hijos de los ministros van a escuela pública. El 98% de la población asiste a escuela pública. Aquí los ministros no tienen un solo hijo en una escuela pública, ni siquiera aprovechando la tanda extendida, la tienen en colegios privados. Aquí los hospitales de clase, llamada de clase media, te cobran para darte atención. Aquí, y estaba recordando a Balaguer y a uno de los gobiernos del PRD, donde Balaguer publicaba todos los meses en el Diario del Caribe, tenía unas 8, 10 páginas contratadas para publicar cómo el gobierno había gastado ese mes el dinero del presupuesto que había asignado. Y entonces uno buscaba el Caribe para ver si yo que tuviera una deuda con el gobierno, si aparecía ya mi nombre con esa deuda. Aquí no se sabe a quién le debe el gobierno y cuánto. El Ministerio de Educación, cuando doña Milagro Ortiz Bosch, que era vicepresidenta de la República a la sazón, también fue ministra de Educación, tenía una página web donde todos los gastos y los ingresos de ese ministerio estaban consignados y tú podías ir a verlo. Y si Educación te debía, tú podías accesar a ver si tu cheque estaba listo para ir a buscarlo. Pero ahora nada de eso se produce. Hay una ausencia total de transparencia. Y como hay una ausencia total de transparencia, por eso mucha gente tiene quiquilla, para decirlo de alguna manera, que me entiendan, quiquilla con nuestras autoridades que gobiernan sin darle cuenta a la población. Voy a una pausa y luego de la pausa ya vendré con mi invitado de esta semana, el sociólogo Fernando Peña. Directora. Pausamos para unos comerciales. Hechos y opiniones con Ramón Reyes.